¿Qué es la que hay? Otra semana más. Bienvenidos a Ni Pura Idea con Yolo. Obviamente, Yolo. Y esta semana, lo prometido es deuda, vamos a estar hablando de el COVID. Es un tema serio, obviamente, pero pues quería traerlo desde un punto de vista tal vez pues diferente, por lo menos entiendo yo que es diferente. Eh, Pues tenemos hoy dos entrevistas. Una es con una profesional de la salud, una enfermera que trabajó durante la pandemia y trabaja todavía en el estado de Florida. Y otra entrevista, que es la primera que vamos a ver, que es con una profesional del área de educación que trabaja aquí en el área sur de Puerto Rico, que nos va a estar hablando también de lo mismo, de cómo esas dos áreas tan importantes que se mantuvieron operando mientras la pandemia estaba en su peor momento, antes, durante y hasta ahora, cómo lo vivieron, cómo lo experimentaron y cómo ayudaron a que este mundo siguiera funcionando a través de la pandemia. Entonces, yo no sé cómo ustedes lo pasaron. Yo recuerdo personal, o sea, obviamente yo personalmente, eh, mi recuerdo es, pues, por lo menos para mí era la incertidumbre, es el sentimiento de incertidumbre más grande yo creo que hemos tenido, que yo he tenido en mi vida, más que nada porque era colectivo, era algo que no había forma de refugiarte de esta forma de sentir, donde quiera que miraras, donde quiera que fueras, donde quiera que las redes sociales, los prensa escrita, la televisión, noticiero, todo, todo el tiempo hablaba de lo mismo y todo hablaba lo mismo, porque las fuentes oficiales no sabían nada, nadie sabía nada. Entonces mi reacción oficial era la de alguien que medita, alguien que, pues en mi caso yo busco el lado positivo de todo y entonces pasaba los días pensando, algo no está bien, algo viene, algo está creciendo, va a haber que tomar medidas, como se está diciendo, pero a la misma vez entendía que, sinceramente, yo no pensaba que iba a ser tan grande como llegó a ser cuando esto empezó. Yo pensaba que esto iba a ser algo como, pues no sé, cuando hay o cuando de momento hay un brote de sarampión o un brote de viruela o como había pasado hace varios años en África, creo que fue, como pasa a veces con algunos insectos. Yo pensé que iba a ser algo grave, pero jamás a este nivel. Entonces vino el lockdown, eh, vino este periodo de que nos tuvimos que encerrar 2 semanas y todo cerró y entonces empezó este pánico colectivo. Y ahí, para mí, ahí fue que yo dije, no, espérate, esto no pinta nada bien, esto va a durar mucho tiempo. Y yo recuerdo que daban estimados de que para el verano del 2020 íbamos a estar ya pues en las calles, que no iba a haber problema, porque al todo el mundo meternos 2 semanas, se iba a acabar el problema. Pero por lo menos en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, no tener una visión clara de lo que estaba pasando, o por lo menos la visión que él tenía era una de desafío al COVID. Nos vimos en una situación donde
el director de salud de la Nación de Estados Unidos nos daba todas estas precauciones y nos decía que nos teníamos que cuidar de mil y una formas, las guías que conocemos, el lavarnos las manos, desinfectante, usar mascarilla, el distanciamiento que resultó tan importante. Y el presidente salía haciendo todo lo contrario, desafiando, no usando la mascarilla, no respetando el distanciamiento. Y yo no sé si él alguna vez en su vida se ha lavado las manos. Entonces, eh, pues como sabemos, el expresidente ahora tenía y tiene unos seguidores muy llamativos, muy que se hacen sentir. Y entonces empezaron a desafiar igual que el presidente. Y teníamos un ambiente en Estados Unidos muy cargado. Cuando todo más o menos se estaba controlando, pasa el asesinato cruel de George Floyd a manos de la policía, de la gente de policía, que lo ahorca, le pone el pie en la garganta por 8 minutos y lo asfixia hasta la muerte. La gente sale indignada a la calle a protestar con toda la razón, aunque no, obviamente no era recomendable, pero el ambiente político está tan cargado y tenemos un presidente que favorece grupos pues, grupos racistas, vamos a ser claros aquí, grupos de neonazis, entonces eh, tenemos un ambiente racial bien cargado y la gente no soporta esto que está pasando, entre otras cosas que están pasando de discrimen hacia las comunidades afroamericanas y latinas, China, porque como el virus se identifica en Wuhan, China, las comunidades asiáticas, no nada más de China, de toda Asia, están siendo atacadas, nada más que por tener rasgos asiáticos. Entonces yo recuerdo que yo estoy viendo todo eso y es bien preocupante. Yo digo, no hay forma de que, porque estemos 2 semanas supuestamente encerrados, vayamos a resolver esto. Y entonces, pues dentro de la perspectiva de mantener la calma y ver lo mejor de todo, yo sabía que no había forma de que esto se fuera a acabar. Y ahí pasé de pensar que iba a ser algo muy rápido a saber que no iba a ser nada ni rápido ni pronto, que iba a ser largo y que había que tener paciencia. Los medios, entiendo que desvirtualizaron, ahí va, todo. Eh, los medios hicieron como siempre lo que quisieron con nosotros, jugaron con nuestras emociones, se vendieron a los mejores postores, hicieron campañas de miedo para obligarnos a salir a comprar lo que querían vender. Eh, por alguna razón nosotros quisimos por nuestra cuenta salir a comprar todo el papel de inodoro que existía. Este, y así el mundo se fue moviendo y por lo menos para mí, fuera de que toco madera, hasta el día de hoy no me ha tocado de cerca perder a alguien por COVID-19. Sí, eh, estoy totalmente seguro de que es verdad, porque pues eso fue lo otro, que salieron todas las teorías conspirativas, eh, sí, todas las conspiraciones, que el COVID no existía, salió el famoso COVID Challenge, donde pues salía esta gente lamiendo tapas de inodoro, lamiendo pasamanos en sitios públicos, en trenes, en fin, en la calle, tosiéndose unos a otros en la cara, haciendo los famosos
COVID parties, donde invitaban a alguien con COVID a un sitio y a una fiesta porque todos querían contagiarse para ya salir de eso, como cuando un niño tiene sarampión y entonces todas las madres de alrededor lo buscan a los niños para que le dé, porque así les da todo y ya tu niño le dio y no le va a dar más de grande ni nada. Pasaron, o sea, vi de todo. Vi como nosotros los que sí hicimos las cosas bien, tuvimos que guardarnos y entregarles el planeta a los que quisieron hacer lo que les dio la gana y no juzgo a nadie, todo el mundo bien. Yo hice lo que yo tenía que hacer como sobreviviente de cáncer y como paciente trasplantado, que tengo un riñón que pues, alguien falleció y me dio la segunda oportunidad de vivir, me dio este riñón y yo lo cuidé y lo cuido como mejor, ¿verdad? Pues entiendo y puedo. Así que yo me cuidé y finalmente llega la esperanza con la vacunación, ¿no? Empiezan a hablar de una vacuna que puede que salga en 3 meses, que está en periodo de pruebas, y entonces pues empieza a haber un poco de esperanza al final del túnel, que bien, que con la vacuna, que va a ser una dosis, que va a ser dos, que no habían aterrizado todavía el concepto. Y entonces pasó un fenómeno bien interesante que se repite de siempre. Y es que empezaron las teorías conspirativas con el fin del mundo. Que ya habían empezado con lo del COVID, obviamente. Pero ahora es la marca del diablo. Y entonces pasó algo bien peligroso que todavía está pasando. Y es que grupos, sectas, eh, para mí son la mayoría clubs religiosos, empezaron a aconsejar y a condenar a que la gente dentro de sus iglesias, sectas, clubs, no se vacunaran. Y dentro de todo, porque pues, esto es un engaño del gobierno, esto es una forma de control, esto es una trampa del diablo. eh, y lo mejor de todo es el chip, el famoso chip, la marca de la bestia. En la inyección, en la vacuna, va a haber un microchip que va a entrar y esa es la marca de la bestia. Y entonces, pues mire, su fe, ¿verdad? Se le respeta a todo el mundo, pero es bien peligroso cuando un líder de culto, un pastor, un padre, un sacerdote, un ministro, llámele como usted quiera, eh, juega, apuesta con la salud de sus seguidores, de sus feligreses, de como usted le ovejas, lo que usted le quiera decir, porque pues sin ninguna base médica, sin ningún conocimiento, sin ningún, nada, sin nada más que con la intención que pueda tener más allá de sus creencias, expusieron a millones de personas alrededor del mundo cuando ya empezó a haber una vacuna y todavía los exponen a no vacunarse. Y personalmente eso es lo que a mí me parece pues, peligroso porque mucha gente que de otra forma se hubiesen vacunado por la única razón de que se lo prohíben estos líderes, y estoy haciendo comillas para la gente que está escuchando y no está viendo, han perdido la vida. Aquí en este país recientemente, en el pueblo al oeste de la isla que se llama Mayagüez, hubo un brote por esto mismo, murió el líder, de nuevo, entre comillas, muere el líder religioso y mueren feligreses, asistentes del club, de la iglesia, lo cual es sumamente triste. Entonces, eso a mí me quita un poco la paz, por decirlo así, porque si usted tiene una convicción religiosa fuerte que le dice que no debe vacunarse, así como hay religiones
entiendo que los testigos de Jehová me corregirán en los comentarios, que no aceptan transfusiones de sangre, entre otras cosas. Se le respeta porque es su decisión. Usted se une, te entra en esta religión sabiendo esto y usted firma y se le respeta. Pero cuando es esto que está pasando nuevo y usted no, no sabe de lo que está hablando y pues mire, usted tiene esta convicción, hágalo usted. Entonces dígale a Dios cuando usted ore, cuando usted rece, cuando usted medite, pídale a Dios en la forma que usted lo conoce, que le dé esa revelación individualmente a todos. Que Dios baje, como mismo le dijo a usted, con ese mismo poder, con ese mismo... Y me disculpan, yo no quiero hablar de religión, pero esto es serio, gente está muriendo por esto. Que Dios, según bajó donde usted y le dio esta revelación divina de no vacunarse, que vaya donde cada uno de los que Dios quiere que no se vacune y se los diga. Y entonces sí, pues que cada uno, porque entonces volvemos a lo mismo, cada uno independientemente toma una decisión de no hacer algo, pero es una decisión voluntaria, orientada, informada, no un disparate que alguien dijo sin información. Entonces, si usted está escuchando esto por alguna razón y no se ha vacunado, yo le sugiero no que vaya corriendo y se vacune porque me escucho a mí decirlo, sino que lea un poco, que se oriente, que busque pues, de qué está hecha la vacuna, de que lo que sea que a usted le dé miedo sobre la vacuna, que lo investigue, que lo explore, que le pregunte a alguien que sepa. Yo no sé nada del tema, más allá de lo que le estoy diciendo. Cuando yo me fui a vacunar, yo investigué, le pregunté a mi doctor, yo soy trasplantado, como he dicho ya varias veces. Yo no podía salir corriendo a ponérmela así porque sí, yo tenía que saber si los ingredientes, si lo que tenía me podía hacer daño, le podía hacer daño a mi riñón. Yo fui y hice mis preguntas. Si mi doctor me decía a mí que yo no podía o que tenía que hacerlo de otra manera, así lo hubiese hecho. Con esto, pues quiero cerrar este tema de la vacunación. Eh, en cuanto a la historia, como iba, es eso, llegamos a este punto. Yo, pues, como acabo de decir, me vacuné. El mundo está un poco más dentro de la nueva normalidad, lo cual es de agradecer, obviamente. Y estamos volviendo a encontrarnos como sociedad, volviendo, pasaron muchas cosas, la tecnología evolucionó a la fuerza, como pasa en estos eventos de catástrofe mundial, tenemos que evolucionar de manera avanzada y lo hicimos, aplicaciones como Zoom crecieron, otras nacieron de esto, la manera en que trabajamos, estudiamos, nos comunicamos, la manera en que prácticamente movemos el mundo cambió. Trabajos donde jamás te hubiesen dejado trabajar desde tu casa. Ahora casi todas las operaciones las hacen así con los empleados trabajando desde la casa. Eh, Personas que perdieron el trabajo por causa del COVID se han reinventado y muchísimos negocios, muchísimos emprendedores han nacido de esta pandemia. Mucha autogestión ha salido de esta pandemia. Estoy todo estrujado, perdónenme, pero llevaba 2 días sin energía eléctrica. Eh, entonces, mucho para quien ha querido y ha podido ver lo bueno, mucho ha salido. Bueno, personalmente para mí, quien sabe, quien ha escuchado el programa, yo me separé, me divorcié durante la pandemia.
que no es que sea bueno, pero era algo que evidentemente era necesario y tenía que pasar, pasó. Me mudé de California a Puerto Rico. Pues sigo haciendo este proyecto. Estoy haciendo Peliculeando, que sale ahora en octubre nuevamente, que vamos a estar hablando de películas. Un canal de YouTube y podcast que va a estar solamente dedicado a temas de cine, series de los diferentes streaming, programas de televisión, noticias, así. Estoy actualmente todos los jueves colaborando como moderador, como animador, parte del equipo de animadores de un programa que sale por el resaltador de la realidad, que se llama El Resaltador Geek, que también hace eso mismo, hablamos de películas, series, cómics, videojuegos, en donde yo estoy hablando de cómics y estoy pues participando de todas las dinámicas, hablando de todo lo demás. Más que nada interrumpiendo a todo el mundo y hablando, pero se pasa muy bien. Estoy también ahora en Clubhouse, si no tienen esa aplicación, es una aplicación buenísima. Hace poco abrió para todo el mundo, antes era por invitación, cuando yo estaba era por invitación, hace poquito que yo estoy también no es tanto, pero estoy de moderador en una sala, que es una sala que está bajo un club que se llama Marketing en Español, y la sala se llama La Cafetería de Marketing en Español, y ahí estoy de moderador, estoy mucho por ahí. Aunque el club se llama Marketing en Español, esa sala es de temas variados, por eso estoy ahí, porque además de que se dedica a enseñarte cuando llegas a Clubhouse cómo usar la aplicación, pues se habla de todo un poco. Cuando yo estoy ahí, estoy moderando, lo más seguro es que terminemos hablando de cine, no importa, no pasa nada. Pero hay gente maravillosa ahí que te puede ayudar con 20.000 cosas. Si tienes preguntas de la aplicación, si tienes preguntas de marketing, así por el estilo. Y entonces, ¿qué más estoy haciendo? Estoy haciendo un grupo de cine también por ahí, por el el Clubhouse, perdón, app. Que si me buscan por ahí, me siguen, así mismo por Yolo o Joel López, de las dos maneras me encuentran, pues me siguen y ahí les doy todos los detalles del club de cine, la salita que voy a estar abriendo próximamente. Entonces, pues con eso los dejo. Vamos a ir con la primera entrevista. Bueno, y seguimos aquí en Ni Pura Idea y ahora tenemos con nosotros a Verónica Torres. Ella es propietaria y directora de, ¿cómo pronuncia el nombre? Keao Verónica, Educa. ¿cómo es? Keao. Keao Según Edu. se lee, Keao Educa, sí. Ok, muy bien. Entonces, tengo entendido que eres educadora en el área de salud en instituciones postsecundarias. Eso es así. Eso es educando, sacando nuevos profesionales en el área de la salud. Perfecto. Entonces, antes de empezar, cuéntame un poco de ti, Verónica. ¿Cómo llegas a esta profesión? Eh, en general, no sé, cuéntanos quién eres tú, Verónica. Pues como educadora llevo 16 años ya pues, ofreciendo tutorías a los pequeñitos. Ya cuando me graduó de la universidad en el área de enfermería, pues entonces comienzo también a tener mayor interés en lo que estoy haciendo ahora, preparar nuevos profesionales de la salud. Así que ya llevo 7 años como educadora en el área de la salud y siempre me encanta bregar con los nenes y el área educativa, que me llama mucho la atención, y aunque cumplo mis funciones como enfermera, pero esta parte educativa siempre pues causa satisfacción ejercerle ahí. Yo amo lo que hago, así que por esa línea me tiré y en eso surgió que hago Educa. Vocación, qué lindo. Y entonces, Verónica, quería hacer este programa para hablar, porque no había hablado de la pandemia, ¿verdad? Desde que empezó todo esto. Cuando esto empieza, yo estoy haciendo la primera temporada y pues
estábamos en el mismo medio de la pandemia. Y yo dije, pues quería esperar un poco más, ver cómo se desenvolvía todo antes de hablar, porque no teníamos suficiente información, a mi entender, y todo era como pues, nuevo y era más pánico que información. Ahora que estamos aquí a más de un año, pues me animo a hablar de la pandemia y este es el primer episodio donde traigo invitados, por lo menos en este podcast en español. El otro en inglés pues ya había tenido invitados para otros temas. Y quería hacerlo, o sea, no quería nada más sentarme como hago en otras ocasiones y analizar yo pues temas desde mi punto de vista y quería traer en este caso como pues tenemos la otra entrevista con una compañera enfermera, una compañera tuya enfermera también, pues te tenemos a ti ahora para hablar desde el ámbito educativo, cómo ustedes, que fueron nuestra primera línea de defensa, vivieron y experimentaron y todavía experimentan este fenómeno que nunca habíamos vivido, posiblemente y espero que nunca volvamos a vivir en nuestra, ¿verdad? En estas generaciones. Porque como yo digo, nosotros tuvimos el privilegio de quedarnos en nuestras casas, de preocuparnos de muchas cosas. Tuvimos muchas nuevas preocupaciones, pero las tuvimos todos, también ustedes que estaban en el frente. Nosotros pudimos quedarnos en nuestras casas y despreocuparnos, mientras ustedes pues, fueron la fuerza que mantuvieron el mundo. Eh, corrieron con todos nosotros. Y pues mientras siempre nos hemos mantenido viendo estos ámbitos de educación, salud, desde un punto de vista más analítico, con números y todo esto, pues quería traer este lado humano y quería recorrer desde un punto de vista cronológico cómo fuiste viviendo esta pandemia, o sea, si te puedes ubicar un poco antes de la pandemia, cómo tú estabas trabajando, cuál era el día a día de tu trabajo antes de la pandemia. Sí, en mi diario antes de pandemia solía dar clases en mi salón de clases, reunirme con mis estudiantes. Yo conlleva, ¿verdad? Mucha dinámica mis clases de laboratorio, prácticas, donde yo puedo usar un turno al estudiante y poder ayudarlo, porque de esa manera es que yo trabajo. En cuanto a propietaria de negocio, pues cabe mencionar que la invención mía de ofrecer clases en línea fue antes de pandemia y entonces lo veían como algo completamente innovador. Alguien está ofreciendo clases y tutorías en línea y es cómodo, ¿verdad? Porque papá y mamá podían sentarse en su casa y el niño cogía clases ahí. Y de momento llega pandemia y me tumbó el kiosco. Así que sí, tuve ¿verdad? Que me afectó de diferentes maneras, pero una de las partes también, ¿verdad? Esa parte tal vez creativa, ¿verdad? Como empresaria que surgió y le pude sacar provecho, pero no tanto. Entonces, ahora todo está en línea, pues nadie ve Volvió un que, mercado que sumamente fui pionera en competitivo. áreas. Y Sí, entonces, sí, me afectó de distintas maneras. o sea, cómo te enteras? ¿Cuándo te enteras de que está pasando algo? De que viene algo, o sea, ¿cómo te enteras de la pandemia? Por los medios noticiosos, era algo, te voy a ser sincera, era algo tal vez porque estoy en el área de la salud, pero sabía que iba a llegar el momento, que iba a llegar aquí y que no iba a acabar tan rápido. Y que por más que, pues como ser humano, obviamente, nos vamos a desesperar, vamos a desear que esto acabe, estamos conscientes o estoy consciente que esto no va a acabar ya, de que apenas estamos comenzando el fin y tal vez dure unos cuantos años. Y entonces, ¿qué percibiste alrededor tuyo en la escuela donde trabajabas? ¿Cuál era la percepción general, el ánimo, cuando esto empieza a surgir, que no hay información suficiente, que todo el mundo está, ¿verdad? Pues en este pequeño estado de incertidumbre.
Sí, incertidumbre, como dice, porque desconocemos a qué nos enfrentamos. Incluso la fuente más de alto nivel, ¿verdad? El Departamento de la Salud, también estamos dependiendo de lo que nos informan ellos. No desconocemos totalmente a qué nos enfrentamos esto a nivel mundial y tratando de seguir esas recomendaciones que los expertos están tratando de informarnos y, y para evitar, ¿verdad? Cualquier tragedia, porque sabemos que esto del COVID es completamente agresivo. Pero sí, al inicio esto es miedo, esto es, se percibe el caos en las personas y entonces como educadora y como profesional de la salud, pues entonces yo no puede incurrir un caos conmigo porque yo soy la que estoy dando la cara, yo soy el soporte de quien viene, de padres que vienen, ¿verdad? Que esto los está atacando y no en cuanto a salud, sino ante una nueva modalidad. Y entonces pues hay que brindar calma y trabajar con esa situación. Entonces, ¿qué cambios empezaste a ver? ¿Cuándo empezaste a ver cambios en cuanto a el plan de trabajo con los estudiantes? Inmediatamente hicieron un lockdown. Inmediatamente día 1, lockdown. Inmediatamente se me informa que tengo que dar una clase en línea de una manera remota, donde no tenemos herramientas, donde al igual que muchos trabajadores, padres, los mismos estudiantes, la tecnología, tal vez un celular, pero todas las herramientas, aprender a trabajar nuevas plataformas, eso es ya, y es ahora. Y entonces, pues, aunque la compañía donde estaba ejerciendo son, ¿verdad? Buenos en administración, con los empleados y todo, y entendían que estábamos pasando todo esto juntos, pero había que trabajar. No se puede dejar estudiantes sin la educación, sin lo que ellos pidieron. Y entonces también, pues, trabajar esa parte del soporte con los estudiantes y la comprensión, ¿verdad? De que ellos tampoco tienen la habilidad tal vez tecnológica pues fue fuerte, sí, es muy fuerte y sigue siendo fuerte. ¿Cómo tomaron los padres esa transición? Los padres, sí, sí, en cuanto a los pequeñitos, era desesperación. Yo entiendo que se desesperó, una porque estamos enfrentando a algo nuevo, otra porque los trabajos, muchos se quedaron sin trabajo. Y la realidad es que tener 3, 4 niños en tu casa todo el día encerrados con ellos puede resultar desesperante y eso no lo hace un mal padre. Y entonces esa lucha de qué me hace buen padre y qué no, y por qué me debo de sentir así, cómo no debo de sentir, ¿verdad? Que es algo completamente normal sentirse desesperado y molesto, ¿verdad? Son sentimientos y emociones normales en el ser humano. Pues entonces tenían esa lucha de no debo de sentirme así, y tus hijos te desesperan, eso es completamente normal. Sí, porque lo más que yo recogía era todas las amistades, la gente en Facebook, en las redes, era, pues, papá, yo no estoy hecho para ser maestro, yo no puedo ser maestro, la desesperación de tener que ellos, pues, prácticamente impartir las clases en la casa. Entonces, te llegaron a comentar sobre eso, sobre la sobrecarga de tener que pasar de papá y mamá, ¿verdad? Deja al niño en la escuela, lo recoges por la tarde, le ayudas con las asignaciones y ya, a tener que ser el principal encargado de la educación. ¿Te hablaron de eso los padres en algún momento? Todo el tiempo. De hecho, esto venía pasando antes de pandemia, porque en el área sur nosotros enfrentamos los terremotos. Correcto. Así que ya papá tenía esa carga, ese estrés de que los nenes estaban en la casa porque las escuelas se vieron afectadas, tenían que pasar por ese proceso de evaluación. Y entonces yo, como institución privada, ofrecerle alternativas para minimizar, ¿verdad? Esa carga, ese estrés, eso de que es completamente entendible que no eres educador, ¿verdad? Que no todos son maestros ni tienen la paciencia para impartir la educación. Y entonces pues veníamos enfrentando ya eso y entonces se le sumó la pandemia que esta no permitió que nos recuperáramos de terremotos y entonces fue como una carga adicional a la carga que ya tenía sin manejar, ¿ves? Esa carga que ya estaba y no se había manejado, entonces fue un plus
Y ahí sí, todo el tiempo, todos los días, cantidad de padres, ¿verdad? Y entonces está quien lo maneja y dice, yo no puedo, y está quien echa culpa al educador que es de la escuela. Y entonces, pues yo estoy como institución privada, como una ayuda extra. Y entonces, pues sí, me llega la carga ¿verdad? De todos estos sentimientos que son completamente entendibles, que generó pandemia y todos estos eventos y todo lo que se le sumó a lo nuevo. Es un proceso de adaptación al principio. Y por eso entiendo que se generó todo este malestar, que aún continúa, pero menos. Para poner en contexto, porque la mayoría de la gente que nos escucha vive fuera, no es de Puerto Rico. Verónica está ubicada en el área sur de la isla, que fue atacada hace varios años, además de que toda la isla fue atacada por el huracán María. El área sur particularmente sufrió una serie de terremotos que pues, dañó la infraestructura, escuelas y paralizó el área sur de muchas maneras, que pues ya venía esa área en particular, venía y todavía está pasando por muchos retos para restablecerse, lo cual, ¿verdad? Verónica menciona y es muy importante que encima de eso, cuando más o menos se está poniendo todo en orden, llega esta pandemia y pues obviamente atrasa y pone todo patas arriba, como decimos aquí. Ok, entonces estamos ya dentro de la pandemia, los padres ya se ubican. ¿Cómo tú crees que terminó el año escolar para los jóvenes, los niños de este país y del sistema de educación en general? Con todos estos cambios, ¿cómo tú crees que, o sea, como educadora, cómo tú crees que funcionó, si crees que funcionó, lo que se hizo para trabajar con la pandemia y el sistema educativo? Pues yo entiendo que ese segundo semestre escolar, porque la pandemia atacó ya en el último semestre de ese año escolar, yo entiendo que no funcionó. Se pasó, ¿verdad? Como se pudo el semestre, pero ya eso yo lo estoy viendo acá, ¿verdad? Lo que me llegaba, lo que yo podía ayudar. Están los papás que pues, se preocuparon de más, de que no hubieran rezagos, porque sí, se proyectaron muchos rezagos. Pero esta proyección yo la vi el otro semestre escolar. Ese semestre que comenzó de agosto, ¿verdad? Que fue el año escolar pasado. Ahí yo entiendo que yo pude ver y analizar si funcionó o no, por la cantidad de niños que me llegaron. A niveles, por ejemplo, un niño debe ya de saber en segundo grado, se espera que ya domine la lectura. Y entonces, pues ya me llegaron niños terceros, ¿verdad? Que fueron los que pasaron más grandes. Los más pequeñitos también, ¿verdad? Primero, segundo, que tenían ese rezago en la lectoescritura, que fue que es el servicio que más se ofreció. En el área de matemáticas, también nosotros atendemos los universitarios y entonces fue donde, pues por lo general, el universitario que nos llega es un universitario adulto, ya, ¿verdad? Más adultos que los que generalmente entran luego de la escuela y tienen sus preocupaciones de pasar la clase, de entenderla y nosotros le ofrecemos ese refuerzo en la materia que necesite. Pero esta vez no. Este año me llegaron universitarios recién entrados a la universidad que le preocupaba que estuvieran tomando clases que conllevaba mucho matemática, por ejemplo, y entonces no la iban a dominar porque se quedaron con cosas que no aprendieron. Y entonces, si en el inicio no sabes eso, cuando siga el curso universitario, ¿verdad? Los años, no lo vas a comprender. Y entonces ahí fue que empecé a ver padres con estudiantes universitarios tratando, ¿verdad? Contactándonos a nosotros para esa ayuda. Y así, ¿verdad? Te puedo seguir mencionando muchos ejemplos de rezago de estudiantes y que no están y siguieron también en el otro semestre escolar con la preocupación los que se iban a graduar, los que pasaban a otra escuela.
se quedaron con lagunas, o sea, no estaban de acuerdo al grado que se supone que estén, no están, a lo que nosotros podemos percibir acá como institución educativa. Ahora, a lo que puedo percibir, las dinámicas de escuela sí buscaron mejoras, sí se buscaron alternativas. Yo entiendo que se ofrecieron todas las alternativas posibles para que los estudiantes tuvieran educación, así sea acá, que es una manera bien personal de ofrecer la educación y más cuando se trata de niños que necesitan relacionarse. Pero yo entiendo que se ofrecieron todas las herramientas, pero sí no se llevó el mensaje completo. Y yo entiendo que no se cumplieron con las expectativas de cada grado que se supone, ¿verdad? Y en cuanto a instituciones privadas que también nos llegan, ¿verdad? Por ejemplo, los colegios, pues entonces lo que pudo percibir a través de los estudiantes que me llegaban es que les resultaba muy fuerte, porque entonces sí querían cumplir la expectativa, lo que se supone por grado, pero el estudiante básicamente estaba aprendiendo solo en su casa con muchos libros y era como una sobrecarga para ellos y obviamente para papá y mamá, que muchos entonces empezaron de manera remota, entonces tienes que lidiar con las clases de tus niños y también trabajar de esta manera, como estamos aquí ahora, que no es fácil. No, no es fácil para nada. Y entonces, en la percepción tuya tanto como educadora como profesional de la salud, ¿qué, qué tú crees que debería pasar ahora en este nuevo año que comienza? ¿Tú crees que estamos listos en el sistema educativo para volver presencial, para estar en los salones físicamente? ¿O tú crees que deberíamos aguantarnos con todo esto que está pasando, con que no hemos llegado a la vacuna esta, a tener este número mágico en la vacunación y que pues nuestros niños no están vacunados? Y esta dinámica todavía que hay, esta discusión sobre si deberíamos volver o no, ¿qué, en tu opinión, que me interesa porque pues, estás en los dos campos, qué tú crees que deberíamos estar haciendo? Pues esto hay que ponerlo en una balanza, hay que evaluar los pros y los contras. Pues la realidad es que necesitamos volver y acostumbrarnos a esta nueva norma, a que el COVID va a vivir entre nosotros, pero que también, ¿verdad? Que con nosotros los adultos, que somos los responsables de tomar decisiones, ¿verdad? De carácter importante, también adaptarnos a que tenemos que tomar ciertas medidas y poner de nuestra parte. Voy con eso de base porque no puedes, entiendo que el enviar, ¿verdad? Niños a la escuela, existen vacunas, ¿verdad? Y la opción de hacerlo o no, le corresponde al adulto. Así que la parte responsable, la parte también educativa de los niños de manejo, que nos han entrenado de cómo manejar todo esto y prevenirlo, que ahora como yo siento que no hay excusa para no saber, no tener conocimiento, porque nuestros niños también nos enseñan, mira, que el sanitizer, que el lavado de manos, porque qué duro le dimos con eso. No te puedo decir sí o no. Yo digo que hay que evaluar la manera en que la población está asumiendo y el poder llevar esta nueva norma, porque estamos confundiendo el asumir y poder llevar esta norma y el miedo que le ha perdido por la costumbre de vivir en pandemia. ¿Qué Y consejo, entonces, una confusión. qué consejo tú le das a esos padres que sé que este año son muchos, que sus hijos o no pasaron de grado o están teniendo demasiados problemas por pues, todos estos cambios? Porque pues tenemos muchos niños o que están en grupos, no sé cómo se le llama hoy en día, en mi tiempo era pues, en salón, en grupo especial, eh, que tienen pues rezago de aprendizaje y encima de eso les ha tocado tantos cambios. Si tienes tal vez algún tip, alguna ayuda que tengas para esos padres que están en este limbo, que buscando servicios, buscando ayuda. Pues mira, esto te va a sonar cliché, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que dentro de todas esas cosas que mencionaste, no pude sacar ni una positiva.
Así que hay que darle, lo más que le puedo decir a las personas es que le den la vuelta al asunto y saquemos lo positivo de esto. ¿Qué es lo positivo? Nos han dado herramientas tecnológicas para las comunidades que han, ¿verdad? Que han tenido dificultad mayor en economía, se le ha brindado. Le ha brindado en cuanto a alimentos, que a veces lo más que nos preocupa, ¿verdad? Que no trabajamos y nuestros niños se nos queden sin comer, a nuestros hijos, que eso es lo más que nos interesa a nosotros. Así que hay un sinnúmero de ayudas, hay un sinnúmero de cosas, de herramientas que nos pueden ayudar a sobrepasar el tiempo, que esto no va a durar para siempre y que aunque no nos guste escucharlo, pero sí hay que conservar un poquito la calma, que todo va a pasar y ver todas esas herramientas que nos están ofreciendo, están ahí y tenemos que sacarle provecho. Que en las escuelas regulares ofrecen hasta tutorías, vi que ofrecieron hasta programas de verano para reforzar, porque ellos mismos vieron que se quedan con rezago, pues mira, podemos. Y hasta donde vi en las noticias no hubo casos de contagio, significa que hubo buen manejo. Así que de esta manera sí podemos hacerlo, ¿verdad? Yo creo que vamos a funcionar, pero resaltar lo positivo, porque si nos volvemos en que, ay, que tenemos que quedarnos en casa, ay, que viene la maestra y me habla por ahí, yo no la entiendo, no la entiendes porque no te detienes a escucharla. Oyes, pero no escuchas, y son dos cosas diferentes. Y entonces, pues hay que ver, espérate, yo tengo esta herramienta, déjame utilizarla, déjame intentarlo por acá, que el nene no te suma con manzanas y galletas, pero a lo que me refiero es que buscamos opciones y todo tiene solución. Entonces, Verónica, mira, para la gente que nos escucha y que nos ve por YouTube, si me puedes hablar un poco de Keao Educa. Cuéntame un poquito de qué hacen ahí para la gente que está en el área sur, para que sepan con qué ayuda cuentan. Que Educa es una pequeña empresa dirigida a servicios educativos. Al momento estamos en línea y a domicilio en áreas sur, áreas limítrofes, ¿verdad? El servicio a domicilio, esto es refuerzo en asignaciones y en materias, esto es de pre hasta cuarto año. Y también atendemos universitarios en cuanto más en áreas específicas, especializadas en el área de la salud. Refuerzo, ayuda y apoyo en las asignaciones también. También se ofrecen talleres, por ejemplo, como violencia en el noviazgo, lo llevamos a las escuelas, manejo de estrés, cositas, ¿verdad? Temas relacionados a la salud que lo podemos llevar a las escuelas y damos esos tallercitos y lo aprovecha la comunidad y los maestros también. Excelente, pues de verdad que Verónica Torres, propietaria y directora de Keao Educa, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Al público Encantada. que nos ve, vio la información en pantalla, que nos escucha, que sepa que toda esta información va a estar en los show notes, en donde quiera que nos esté escuchando. Verónica, de nuevo, gracias por todo, un placer y espero tenerte pronto de nuevo por acá. Gracias, Iván. Saludos, hasta luego. Es que les digo, aquí hay alguien que pasa el primer todos los días se recorta la grama. Bienvenidos de vuelta. Disculpen todos los ruidos, toda la cosa. Pues hago lo que puedo, les digo, sin energía eléctrica. Anyway. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Es pues lo que uno, ¿qué les digo? El sistema educativo tuvo problemas de más. Tenemos muchos niños que quedaron rezagados por el sistema. Y todavía hay mucho por hacer, mucho que trabajar, pero la verdad que gracias a Verónica por eso. Y entonces ahora vamos a buscar, porque vamos a ir con la entrevista que le hice a... Ton, 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 ton. Porque no encuentro... Aquí está. De nuevo, si lo digo allá. Vamos con la entrevista. Con nosotros hoy está Keila Pérez Mateo. Ella es
enfermera graduada y enfermera registrada, ¿verdad? Así es que Sí, muy bien, muy eso bien. es así, sí, Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. de nada. Y personalmente me disculpo porque hoy estoy con un montón de, bueno, 20 cosas y sé que empezamos un poquito más tarde, pero te Ujú. agradezco mucho por tu paciencia. Gracias, no hay de qué, está bien. Más que nada, te agradezco porque queríamos tener la opinión de alguien como tú que Ujú. experimentó y todavía experimenta la pandemia en la Sí, línea, en la primera línea. Tú como enfermera has estado desde antes de la pandemia, pues ya trabajabas y sí, viste la llegada de la pandemia. Entonces, eso es así. primero que nada, me gustaría que me hablaras un poquito de ti, pues cómo llegaste a la profesión, no sé, cuéntame, pues, quién eres, cómo llegaste a esta profesión de ser enfermera. Bueno, pues mi familia, yo vengo de una línea de enfermeras, por decirlo así, tías, mi madre es enfermera también. Siempre me gustó, siempre dije que quería estudiar medicina, pero como la medicina es una carrera tan larga, me decidí por enfermería porque la enfermería tiene más contacto con el paciente, tengo más oportunidad de servir y ayudar, que es lo que me gusta a mí. Cuando tenía como 18 años, entré a la universidad, decidí hacer un bachillerato en enfermería y después voy a continuar los estudios, voy a ver qué hago, pero voy a continuar. Muy bien, Y muy así soy enfermera, ejercí en Puerto Rico un tiempo y después tomé la decisión de venir a Florida y ejerzo aquí, bien. Ok, pasaste toda la temporada de pandemia allá trabajando allá. aquí en Florida, sí, Ok, eso es así. ¿y tu mamá todavía trabaja de enfermera? ¿Todavía está ejerciendo la profesión? Mami ya se retiró hace poco, pero ella también llegó a trabajar con pacientes con COVID. Ella trabajó un poco la pandemia porque ella es enfermera de diálisis en Oh, el hospital. Sí, ella es de diálisis en el hospital, en UDH, en el centro médico. Y wow. ella también llegó a dializar pacientes con COVID. Eso es así. Eso es algo que también me toca porque yo me dialicé por 6 años y medio hasta que me Ok, trasplantaron de riñón. Ahora mismo yo vivo con un trasplante de riñón y cada oportunidad que qué tengo bueno. le digo a la gente que donar es la mejor opción que pueden tener Ujú. de dar vida. Y me Claro, parece claro. maravilloso y tu mamá está bien, pasó todo bien. Eh, Gracias a Dios. Sí. ok, entonces, yendo un poquito en orden cronológico, Ujú. ¿cuándo se empieza a hablar de que hay algo raro, que hay algo nuevo en el hospital? ¿Cuándo empieza a pasar esto? Bueno, pues yo recuerdo que esto fue algo de repente, fue algo que, ok, estaban diciendo en las noticias que eso estaba por allá, por Italia, y todo el mundo de repente, un caso aquí en Estados Unidos. Y yo no te puedo mentir, yo te diría que eso fue literal como en un abrir y cerrar de ojos. Ya teníamos el primer caso en el hospital donde yo trabajo. Eso fue como en el año pasado. Cómo reaccionaban ustedes? O sea, sabiendo que está pasando tan rápido, es algo nuevo, nadie sabe nada. No sé, Ujú. ¿cómo lo veían ustedes? ¿Qué pensaban ustedes en aquel momento? Estábamos asustados porque es como cuando tú te enfrentas a una guerra sin armas. Eso era literal el pensamiento de nosotros. Estábamos enfrentándonos a una guerra sin armas, estábamos en primera fila, sin nada, porque no había nada en ese momento. Ok, esta enfermedad está matando a la gente, pero no había absolutamente nada con qué combatir esa enfermedad. ¿Y So, nosotros estábamos, qué les ujú. decían? O sea, ¿cuáles eran las directrices a seguir? ¿Cuál era el plan de acción? Pues Eh, en realidad, en aquel momento, yo lo que te puedo decir, donde yo trabajo, lo que se hizo fue el tratamiento que se le estaba dando a los pacientes
era vitamina C, eso era lo que se les daba, medicamentos para fortalecer el sistema inmune los primeros meses. Así estuvimos un tiempo, no se le estaba dando más nada porque no teníamos nada. Sí. Exacto. So, estábamos como que, wow. Cuando explotó el primer caso, yo estuve ahí en el hospital, yo estuve involucrada en eso porque la persona, la paciente decía que ella no tenía COVID, que ella no lo tenía. Ese fue el primer caso que explotó en el hospital donde yo trabajaba y yo estuve ahí. Pensaba, yo dije, me chavé, voy a tener, de esta no me salvo, estoy contagiada de la enfermedad, pero gracias a Dios, al sol de hoy nunca me ha dado, Gracias. aunque no lo creas. Gracias a Dios. Qué bueno. Amén. Wow. Sí. Entonces, empieza todo esto. ¿Cuándo ustedes empiezan o, ¿verdad? Cuando tú empiezas a recibir información más certera como del CDC? ¿Cuándo empieza a bajar información confiable? Es que te voy a ser sincera, al principio, el CDC, el mismo hospital, la misma administración, ellos hoy decían una cosa, pasaban un par de semanas y el CDC decía otra cosa y estábamos así, estábamos perdidos. Al principio el CDC como que cambiaba mucho, fue, wow, fue bien fuerte, de verdad que lo fue. Estar allí fue fuerte. Wow. Y el- ¿verdad? Entiendo que fue así a nivel casi mundial, que los pacientes una vez entraban a los hospitales se tenían que despedir de los familiares Eso es así, y no los volvían a ver. Y, eso es así, y murieron pues, millones de personas alrededor del mundo. eso es así. O sea, ustedes eran lo más cercano a familia que Ujú, los pacientes tenían en sus últimos momentos. eso es así. Entonces, si me puedes hablar un poco, ¿verdad? Mm, mm, Como, ¿verdad? Como tú entiendas de cómo Ujú, fue eso, porque de pasar de la tranquilidad normal dentro de lo que, ¿verdad? De lo que conlleva, porque tu profesión no es tranquila tampoco, no. pero pasar dentro de lo que conoces Ujú, a este nueva ujú, normalidad y tener sí. tantos casos y tanta gente que está muriendo de esta manera, Ujú. ¿cómo ustedes llevaron eso? ¿Cómo, sabe, psicológicamente, cómo ustedes llevaron eso? Eso fue un proceso, yo te voy a decir una cosa, yo considero que el mismo Dios fue el que me dio la fortaleza porque llegaron momentos en que literal en el hospital nos estaban preparando a nosotros mentalmente, porque yo vivo en Florida, ellos pensaban que Florida iba a ser el segundo pick de Estados Unidos, como se puso Nueva York. Había momentos que yo salía del trabajo y me derrumbaba a llorar en el parking del hospital. So, yo lo que te puedo decir es que literal yo siento que el mismo Dios fue el que me dio a mí como que las fuerzas para yo poder servir de apoyo a esas personas que estaban, porque no había, ellos no podían recibir visitas de ninguna manera, solamente hablaban por teléfono. Wow. So, sí, hay gente que cree, tú sabes, hay personas que nos ven a nosotros los enfermeros y a los doctores, somos seres humanos, lloramos, nos duele, sufrimos, y cuando todo esto empezó, fue bien difícil para mí porque también me segregué de todo. Yo era soporte, fui soporte de muchas personas en sus últimos momentos de vida. Lo he sido también antes de la pandemia, pero con esto de Exacto, la pero pandemia, tener que hacerlo tantas veces en un mismo día para salir, eso es así. irte, dormir un par de horas y volver a lo mismo, Y y así eso es días y así. días y días. Eso es así. Es importante que la gente recuerde de eso, que ustedes, el trabajo que ustedes hacen es especial. Gracias. Eso es así. Eso es así. Y entonces
pasa el tiempo, se empiezan a organizar, ¿cómo se organiza, por lo menos en tu caso, en tu vivencia, cómo se organizó el hospital? Porque vi que hay hospitales que hicieron módulos, que separaron Ujú. pisos. ¿Cómo se organizaron ustedes para atender esta crisis versus los pacientes que venían de afuera, tal vez? ¿Cómo empezó a funcionar lo que hasta ahora es como esta nueva vida que llevamos, donde está el mundo COVID versus el mundo no COVID? Bueno, el hospital donde yo trabajo, ellos designaron que el piso donde yo trabajo iba a ser el piso de COVID. Anda, se tocó a ti. Me tocó a mí. Cuando yo te digo que yo estuve literal ahí, estuve ahí adentro. Wow. Estos tipos de pacientes tenían que estar obviamente en un aislamiento que se llama presión negativa. Todos los cuartos del piso los convirtieron en presión negativa. Ese fue uno de los protocolos que ellos establecieron. Y nos estaban preparando a nosotros para extender. Ellos pensaban que iban a tener que extender el intensivo. El intensivo está al lado del piso donde yo trabajo. Pues ellos pensaban que iban a tener que extender el intensivo. Ya nos estaban preparando mentalmente para esta idea de que vamos a tener ventiladores aquí y todo eso. Eso fue lo que ellos hicieron y todavía al sol de hoy los cuartos están así. Okay, Todavía tenemos casos, al sol de hoy todavía tenemos casos. El año pasado para esta temporada teníamos algunos, como 40 pacientes. Te estoy hablando que esto es un hospital pequeño, esto no es un hospital muy grandote. ok, sí, que una cantidad grande Sí, para un hospital pequeño. pero exacto, es bastante. Y ellos, eso fue lo que hicieron, pusieron todos los cuartos con presión negativa, eh, mucha protección, estaba todo el mundo asustado. De verdad que yo lo que te puedo decir es que estábamos como que Exacto, y ahora. no teníamos de verdad ahora, comparado con ahora, yo de verdad que ya no le tengo ni miedo. No me cuido, me protejo mucho, pero ya no es como al principio que estábamos, ay Dios mío, Yo me creo voy que a morir, me voy a la morir. incertidumbre, ¿verdad? No saber nada sobre lo que uno está Sí, enfrentando, ya ahora que uno conoce que la sintomanía, que hasta dónde hace qué, que a quién le hace más, pues ya uno pues pierde un poco más el pánico tanto más. teníamos mucha incertidumbre en ese momento. Eso era lo más que había hasta de los médicos. Los médicos no sabían nada tampoco hasta que ellos mismos empezaron a buscar y empezaron a orientarnos a nosotras, las enfermeras. Mira mi pelo, me decían, tú te vas a tener que rapar la cabeza porque el COVID se te pega en el pelo, que Le sí, pega sí, en el fue como, pelo, exacto, decían muchas sí, cosas. sí, sí, Y, decían muchas cosas. ok, entonces te pregunto, la vacuna, ¿cómo va el proceso de vacunación allá en Florida? El proceso de vacunación aquí, hay mucha gente vacunándose, yo creo que aquí la vacunación es masiva y considero que si tenemos menos casos es por la vacuna. La realidad es la realidad. Yo entiendo que sí, aquí en Sí. Puerto Rico también estamos. Ahora Ujú, mismo ha habido como un repunte de la cepa de Delta, que le dicen, ujú. y está afectando a la gente que no se ha vacunado. Exactamente, es lo mismo que está pasando aquí. Así que eso como da a entender un poco de que la vacuna es importante. Sí, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí, he visto menos casos, los hay, ya la gente aquí en Florida nunca hubo, la gente nunca tuvo la conciencia de, hay un virus, la gente aquí no le importa. Ya eso de mascarilla, eso está prácticamente obsoleto. Social distancing, eso está. Ahí ya se olvidaron. Sí, aquí, chach, no fue como en Puerto Rico, que hubo toque de queda, que estuvo todo bien estricto. No fue así, no fue así. Los Wow. comercios cerraron porque ellos quisieron, no porque el gobierno los obligara. Aquí nunca hubo un toque de queda, o creo que el toque de queda que puso
el gobernador de Florida fue como de 10 de la noche a 5 de la mañana, algo así. Cerraron negocios, cerró el jangueo, pero no era que la gente estaba, Obligada a ay nada. Dios mío, no, aquí no fue así. No, que eso ayudó mucho menos a lo que ustedes estaban haciendo. Eso es así, eso es así, porque se pensaba que Florida iba a ser como Nueva York, Sí, pensaba. porque si no tenían esas restricciones, pues sí, wow, gracias que Eso no es así. llegaron a eso. Gracias a Dios no llegamos a eso es así. De verdad que muchas experiencias. ¿Tienes alguna experiencia en particular durante todo este tiempo de pandemia que te haya marcado? Sí, tengo muchas, pero yo creo que la más que me marcó fue una muchacha de mi edad. Yo tengo 30, ella tenía algunos 35 años. Este, igual, jovencita, con COVID, el COVID le había dado a sus padres sobrevivieron, ella estaba en un cuarto, eh, estaba el terapista respiratorio, ya sus pulmones no aguantaban, ya no aguantaban, hubo que ponerle lo que llaman un BiPAP, que no sé si sabes lo que eso es una máquina, una máscara que se le pone al paciente en la cara, eso va conectado a un ventilador y eso le tira aire a presión al Ok, paciente. Ya el próximo paso después de ahí es una intubación, si la persona no responde a ese tratamiento. Y ella estaba desesperada, ella no, el único soporte que ella tenía en ese momento éramos nosotros, el terapista tratando de calmarla. Entonces ella me decía, dame narcóticos, dame narcóticos. Yo le decía, yo no te puedo dar narcóticos porque los narcóticos te van a deprimir más el sistema. La muchacha la entubaron, ella estaba desesperada, gritando, ella llamó a su mamá, ella se despidió de su mamá, ella le dijo, yo lo siento, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y yo al lado de ella, tú puedes, tú puedes. Y nada, siguió, se murió. La muchacha se murió. Gracias a Dios, no al frente mío en ese momento, pero la entubaron y fue poco a poco decayendo. Una muchacha joven, la muchacha murió. Y en así tuve cuestión un de montón de experiencias más. cuestión de que de hora, ¿Cómo? en cuestión de En, horas, cuest- en cuestión de días, de día. la terminaron, sí, la transfirieron de ese hospital a otro hospital y ella murió poco a poco, o sea, poco a poco. Cayó en fallo renal, porque Wow. el COVID, sí, cayó en fallo renal, entubada, murió. Y para mí fue bien fuerte la reacción de ella cuando ella le decía a su mamá, perdóname, pero no puedo, me rendí. Fue bien fuerte porque yo le decía, yo tengo pacientes aquí de 80, 85, 90 años y pelean, Exacto. ellos Ella no quiere. pelean y tú no quieres pelear. No, es que tú tienes que. Yo le decía, honey, tú tienes que pelear, you have to fight, tú tienes que pelear. Y ella me decía, no puedo. Y pasaron un par de días y murió. Son casos y como tú dices, uno de tanto. De verdad que, Uno de tantos. exacto. Y así como tú me ves, hubieron muchos momentos porque uno es humano que lloré, salí al parking del trabajo y uno como que, wow, no sentía que se derrumbaba, pero gracias a Dios estamos de pie. De verdad que sí, porque te necesitamos ahí haciendo lo que ustedes hacen. De verdad que se les admira, se les aprecia lo que, Gracias. porque sin ustedes no, obviamente se hubiese derrumbado el sistema de salud por completo. Sí, eso ¿No? es así. Así que muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tus experiencias durante todo este proceso, por habernos puesto en contexto, por habernos puesto en primera fila ahí contigo, por lo menos a Claro. través de tus vivencias. Y pues nada, Ujú. gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Y De nada. de verdad que muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, gracias por la oportunidad de contar parte de mi experiencia.
Y gracias un millón. Gracias a ti también. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces, con eso llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que pueden encontrarme en las redes, en Instagram, en Facebook como YOLO, así, JOLOWX. Y entonces ahí me pueden buscar, me escriben, me comentan qué les pareció, qué les gustaría que habláramos. En YouTube estamos como Ni Pura Idea, igual que en todos sitios donde escuchen podcast. Y con eso terminamos. Recuerden el negocio de Verónica de educación para la gente que esté en el sur, que se pueden comunicar con ella. Toda esa información va a estar en los show notes y va a estar disponible también para que lo vean aquí en la pantallita. Por ahí está, sí, lo ven, muy bien. Ahora con eso sí los dejo. Muchas gracias como siempre. Recuerden follow, subscribe, todas las botoncitos, campanitas y todas esas cositas. Gracias como siempre por el apoyo y va a ser hasta dentro de 2 semanas en viernes, donde vamos a estar hablando de algo, ni pura idea. Hasta la semana que viene, no la otra. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana, si es que estamos en esa, sino que tengan un buen día, noche, tarde, lo que sea. Bye.